Reciban un cordial saludo, mi nombre es Yuri Maritza Pulido López y estoy representando a la empresa Ecoacción. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante para los conjuntos residenciales, el cual es la gestión de residuos en conjuntos residenciales. Antes de abarcar el tema, es importante tener claro qué es un residuo. El residuo es todo elemento o material cuyo propietario desecha al cumplir su utilidad. Es decir, cuando nosotros consumimos algo y pues ya no lo necesitamos, tomamos la decisión de desecharlo y esto ya se convierte en un residuo. ¿Cómo se clasifican los residuos? Según su origen. Tenemos los domiciliarios, industriales, hospitalarios y de construcción. Estamos hablando del tema de los conjuntos residenciales. Este se encuentra dentro de los domiciliarios. La clasificación de residuos. Dentro de estos tenemos los residuos aprovechables, el cual se identifica con el color blanco. Dentro de los residuos aprovechables tenemos el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, metales, entre otros. Este tipo de residuos, como le dice su nombre, son todos aquellos residuos que nosotros podemos reutilizar y darles un buen provecho. Tenemos los residuos orgánicos. Dentro de los residuos orgánicos están los restos de comida, los desechos agrícolas, entre otros. En estos residuos aprovechables, con esto se pueden hacer muchas cosas, como el compostaje, por eso son aprovechables. Este tipo de residuos se identifican con el color verde. Tenemos los residuos no aprovechables, que está identificado por el color negro. Dentro de estos tipos de residuos está el papel higiénico, las servilletas, los papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados. Residuos no aprovechables, su nombre lo dice, son pues esos residuos que no podemos darle una utilidad o volverlos a reutilizar. Es importante realizar una adecuada clasificación de los residuos, así como lo expliqué anteriormente, porque el no hacer esa selección o esa clasificación de los residuos genera muchos riesgos para la salud de las personas que habitan los conjuntos residenciales. Uno de esos riesgos es la proliferación de vectores, los cuales son causados por el inadecuado manejo de residuos que afectan al público en general. Dentro de esos vectores tenemos las moscas, los mosquitos, las ratas y las cucarachas. Estos vectores generan enfermedades como la fiebre, la diarrea, infecciones, entre muchas enfermedades más que ponen en riesgo la vida de las personas que residen en los conjuntos residenciales. Otro tipo de riesgos que se generan con un inadecuado manejo de los residuos es la obstrucción del sistema chut. Es importante tener en cuenta el diámetro del sistema chut antes de disponer los residuos en este, porque si nosotros disponemos una bolsa de mayor tamaño al del sistema chut, lo que podemos generar es una obstrucción, lo cual va a impedir una buena ventilación del sistema y esto puede generar malos olores y provocando también enfermedades en las personas que habitan el conjunto. Colapso de depósito de residuos. Si no realizamos una adecuada selección en la fuente, resulta que dentro de este depósito van a llegar muchos residuos, teniendo en cuenta todos los apartamentos del conjunto, ¿no? Todos los residuos que se generan en cada uno de los apartamentos del conjunto. Si no realizamos una adecuada selección en la fuente, es decir, en el apartamento, lo que nosotros estamos generando es que no haya espacio en el depósito para poder disponer de todos los residuos en este. Por lo tanto, los administradores se van a ver en la obligación de cerrar el servicio del depósito, porque esto puede generar muchos riesgos para los habitantes del conjunto como para el entorno de este. Un riesgo muy importante
que creo que es al que más debemos de prestarle atención, es a la generación de gases por residuos orgánicos. Resulta que cuando estos residuos se descomponen, generan gases como el metano. Quise hablar del metano, que son muchos los gases que se generan de la descomposición de los residuos orgánicos, pero en especial el metano. El metano es un gas altamente peligroso. Este gas es liviano, es decir, pesa menos que el oxígeno, es altamente explosivo y venenoso cuando llega a una concentración del 15%, explosivo cuando llega a una concentración del 1%, es decir, una concentración muy mínima. Al ser un gas liviano, siempre en el caso de los depósitos de residuos de los conjuntos, está ubicado en la parte superior de este, es decir, en el techo. Resulta que si nosotros no realizamos una adecuada selección de los residuos o disposición de estos y tenemos una concentración de metano, y además de eso tenemos residuos peligrosos y residuos aprovechables como lo son el cartón, el plástico, el papel, y además en muchos casos se ha visto que los residentes de los conjuntos arrojan las colillas del cigarrillo dentro de las bolsas que se disponen en los depósitos de residuos. Resulta que si tenemos una chispa, tenemos una porción de metano y tenemos un poco de oxígeno, se va a generar una explosión que va a causar muchos daños al conjunto residencial. Ya hay muchos casos en el país en donde se han generado explosiones en los depósitos de residuos de los conjuntos, causando muchos daños de infraestructura en estos y además muchos daños también en la vida de las personas. Resulta que en el 2017 se presentó un accidente por una explosión en un conjunto residencial de Bogotá. Y esta explosión generó muchos daños en la infraestructura. Las personas tuvieron que abandonar sus apartamentos y además la onda explosiva sacó las puertas de los apartamentos y dejó totalmente destruidas las ventanas de estos, y los de los primeros pisos quedaron terrible, inservibles. Entonces es importante tomar conciencia de esto. Más que no hacer las cosas, es indispensable por la seguridad de las personas que habitan los conjuntos residenciales y del entorno de este. Además, debemos pensar también en las personas que realizan el mantenimiento a estos depósitos de residuos de los conjuntos, porque en una concentración del 15%, este gas es venenoso, lo cual puede causar la muerte de la persona que ingrese en ese momento. Donde hay un gas, inmediatamente esa persona puede morir en ese momento. Entonces es indispensable realmente realizar la selección en la fuente y no disponer y no mezclar los residuos dentro del depósito de residuos del conjunto. Lo único que debe ir dentro de estos depósitos son los residuos orgánicos y los residuos no aprovechables. Esta es una reflexión que les tengo. Bueno, el cuerpo humano tarda en descomponerse 1 año. Desde el momento en que nosotros nacemos hasta el momento en el que morimos, nosotros siempre generamos residuos. Resulta que a lo largo de nuestra vida estamos generando contaminación. Una hoja de papel tarda en degradarse 4 semanas. Una bolsa plástica tarda en degradarse 150 años. Un chicle tarda en degradarse 5 años. Una colilla de cigarrillo tarda en degradarse de 1 a 2 años. Unos zapatos de cuero tardan en degradarse de 200 a 300 años. Una lata, ya sea de atún, de sardinas, de salchichas,
tarda en degradarse 100 años. Una botella PET tarda en degradarse 500 años. Una batería tarda en degradarse 1000 años. Además, una batería puede contaminar 147.000 litros de agua. Una botella de vidrio tarda en degradarse 4000 años. Un neumático tarda en degradarse 500 años. Entonces, además de todos los años que tardan en degradarse, estos liberan unos tóxicos que generan contaminación en el suelo, en el agua y en el aire. Si nosotros tardamos en descomponernos un año y hemos dispuesto mal los residuos desde el día en que nacimos hasta el día en que morimos, ¿cuántos años después de nuestra muerte vamos a dejar contaminación en el planeta? Van a ser muchos años, entonces realmente es momento de tomar conciencia y cambiar nuestra forma de actuar. Aquí tengo como más especificado los residuos aprovechables, lo cual son el tipo de residuos que nosotros, Ecoacción, manejamos dentro de la empresa, o los residuos que nosotros recolectamos. Dentro de estos residuos tenemos el papel. Dentro del papel está el periódico, los cuadernos, las tarjetas y el cartón. Hay papel que no es aprovechable, que es las plegadizas y el papel fotográfico. Tenemos la chatarra. Dentro de esta está el hierro, aluminio, cobre, entre otros. Los escombros, que son los de demolición, construcción y obras civiles. El plástico está especificado en 7 grupos. Esos grupos los tenemos de la siguiente forma. El grupo 1, que es el PET, dentro de este están las botellas de bebida, las botellas de agua, los envases de aceite. El grupo 2, que es el PEAT, en el cual están las las bolsas de supermercado e implementos de aseo. En el grupo 3, que son los PVC, tenemos los tubos y cañerías, cables eléctricos, envases de detergentes. En el grupo 4, que son los PET, tenemos los manteles, envases de crema y champú, bolsas para basura. En el grupo 5 tenemos los teteros, las tapas de botellas, los vasos no desechables, los contenedores de alimentos. Dentro de este grupo 5, nosotros este tipo de material lo recogemos. Son muy pocas las empresas que recolectamos este tipo de material. Nosotros lo recogemos y lo reutilizamos. Ya en un momento les explico cómo. Tenemos el grupo 6, que son los PS, que son los vasos, platos y cubiertos desechables, envases de yogur, envases de helado y envases de margarina. Y el grupo 7, que son otros, que pues dentro de este están los teléfonos, artículos médicos y los juguetes. Resulta que nosotros manejamos algo muy bonito, que son las botellas para educar. Nosotros, a través de este programa, lo que hacemos es recoger todo el material o el plástico flexible y plástico en general. Lo que nosotros estamos haciendo con este programa es contribuyendo, 1, a la disminución de la contaminación. 2, estamos evitando que este tipo de material, que por lo general la mayoría de empresas de recolección de material aprovechable no lo llevan, nosotros sí, nosotros lo reutilizamos. Entonces estamos evitando que este tipo de material se vaya al relleno sanitario. Además, recordemos que una botella PET demora 500 años en degradarse y una bolsa demora 150 años. Entonces es muy sencillo, es algo muy sencillo. Simplemente es ubicar una botella plástica en un punto específico, en un punto estratégico, digamos, del apartamento. Y todo lo que son empaques del arroz, de los granos, de las papas, de las galletas, todo ese tipo de plástico, es empacarlo bien
dentro de la botella. Y además, dentro de estas botellas podemos disponer, por ejemplo, los cepillos de dientes, pedazos o residuos de los juguetes de nuestros hijos, pues bien partiditos, y el plástico en general. Ese plástico que por lo general, como les decía anteriormente, no lo recolectan todas las empresas. Entonces es importante pues tomar conciencia, disponer este tipo de plástico en la botella PET nos quita unos minutos, pero realmente la degradación de este material tarda muchos años. Entonces realmente es importante tomar conciencia, cambiar nuestra forma de pensar y de actuar y pensar en esas generaciones futuras que vienen. Ellos tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, de un ambiente digno para vivir y pues es nuestra responsabilidad hacerlo. Pensemos también en nuestros hijos, pensemos en nuestros vecinos, pensemos en todo nuestro entorno. Seamos solidarios, no solamente con nuestros familiares, no solamente con nuestros amigos, no solamente con nuestros vecinos, sino solidarios con todos los seres humanos que estamos en este planeta y que de verdad tenemos derecho a gozar de un ambiente digno para vivir. Em, Tenemos también que hablar de los residuos peligrosos. Esos residuos son todos aquellos que se identifican con este logo o señal, digámoslo así, que como su nombre lo dice, son peligrosos. Este tipo de residuos son irritables, corrosivos, venenosos, inflamables. Este tipo de residuos es importante tener claro que no deben ir dentro del depósito de residuos. Ya como les expliqué anteriormente, por lo general se generan gases, ¿no? Por los residuos orgánicos. Además, pues este tipo de residuos también, como podemos ver aquí en los inflamables, también son explosivos. Son venenosos, también pueden causar daño a las personas que realizan el mantenimiento de los depósitos de residuos y también pueden generar explosiones, colocando en alto riesgo la vida de las personas que habitan el conjunto residencial. Entonces es importante que el administrador del conjunto se reúna con la empresa prestadora de servicios del municipio y se solicite asesoría, ¿no? Eso es un asesoramiento que ellos le indiquen qué empresa está certificada para realizar la recolección de este tipo de residuos, porque estos residuos tampoco deben ir en los carros de recolección del municipio y tampoco deben disponerse en los rellenos sanitarios. Este tipo de residuos tienen un manejo especial, por lo tanto hay empresas que están certificadas para realizar este manejo y es importante que la empresa de recolección de residuos capacite a los administradores y a los habitantes del conjunto residencial para saber cómo debe ser el manejo de este residuo, de estos tipos de residuos en los apartamentos y cómo debe ser la disposición adecuada de estos. Por último, unas recomendaciones, ¿no? Es importante, ya como lo nombré anteriormente, realizar la separación en la fuente de cada tipo de residuo. Es fundamental para mitigar muchos riesgos y para mitigar la contaminación. No provocar obstrucciones en los chus de los conjuntos. Ya sabemos que las bolsas en las cuales disponemos los residuos debe ser inferior el diámetro al de los chuts. Señalizar las bolsas de los residuos. Importante. Marcar las bolsas. Si no tenemos las bolsas de los colores respectivos, entonces las podemos marcar con una cinta, las podemos marcar con un cordón que indique el color del residuo que hemos depositado en esa bolsa. Pensemos
en las personas que realizan el mantenimiento del depósito, pensemos en las personas que realizan la recolección. Es importante que ellos sepan qué tipo de material están manejando. Si es un material peligroso, ellos ya deben de tener ciertos cuidados. Si es un material aprovechable, entonces ellos ya saben que ese tipo de material lo recogen las empresas recolectoras de este material, en este caso Ecoacción. Y si es orgánico, pues ellos lo llevan al relleno sanitario. Entonces es importante por la salud de ellos. También recordemos que ese material peligroso, si lo disponemos sin ser señalizado, puede ser un riesgo alto para ellos, eso puede generar una explosión. Entonces, por favor, es indispensable demarcar las bolsas, señalizarlas muy bien. Utilizar bolsas gruesas y amarrarlas muy bien para evitar la salida de residuos. Es importante, sí, las bolsas gruesas en el momento que vamos a disponer en los depósitos de residuos del conjunto, porque en el recorrido que hacen estas enuchuts, por lo general se rompe y se riegan los residuos. Entonces, primordial evitar eso, unas bolsas que sean gruesas y que estén bien amarradas, evitan la proliferación de moscos, de mosquitos y de cucarachas y de ratas. Entonces, indispensable es de verdad amarrarlas muy bien y que ese tipo de bolsas sean gruesas. Por lo general, hay muchas personas que no amarran las bolsas y las depositan así, están causando un daño, en especial para, bueno, todas las personas, ¿no? Los malos olores y la proliferación de vectores, por favor, eso lo podemos evitar. Y por último, el momento de cambiar es ya. Todo está en tus manos, todo está en nosotros. No esperemos que otros tomen la decisión, ¿no? No esperemos que otros actúen y nosotros quedarnos ahí como espectadores a ver qué pasa. Estamos en medio de un problema muy grave y todos ya lo sabemos que es la pandemia. Sería más grave si permitimos que por nuestra irresponsabilidad se genere una emergencia sanitaria. Entonces, por favor, es momento de cambiar realmente. Pensemos, seamos solidarios con nuestro planeta, seamos solidarios con todos los seres que habitamos este planeta. Nosotros recibimos, como les dije, un ambiente sano. Entonces, entreguémoslo también así. No esperemos a que sean muchos años de contaminación causada por nosotros. Cambiemos de verdad, pensemos en las personas, pensemos que una mala disposición de residuos también pueden generar muchos virus, pueden generar muchas enfermedades que pueden conllevar a la muerte. Entonces, la invitación es a que seamos más responsables con el tema y más comprometidos con nuestro entorno ambiental. Muchas gracias, muy amables.